Bueno, tenemos alguna estimación de los precios para el mes de febrero, hasta segunda semana, daría más o menos 3,5, pero igual sigue siendo mucho más alto que el 29 que pronostica Guzmán para el año. A nosotros nos da un poco más, entonces para que dé 29% tendría que dar 2,2% todos los meses y eso va a ser imposible. O sea, seguramente, a pesar de las buenas intenciones de Guzmán, seguramente nos vamos a encontrar con variaciones más altas y que nos van a llevar un poco más de inflación. Pero bueno, en principio nosotros tenemos un pronóstico de 50% de inflación. Esto nos hace pensar que la inflación sería justamente el principal desafío de este año. Es el principal desafío porque de eso dependen mucho los salarios reales. O sea, según cómo evolucione la inflación, va a ser el salario real, con la idea de que el gobierno tiene de aumentarla 3 o 4% por encima de la inflación. Evidentemente, si calcula una inflación más baja y ya dijo que también iba a usar un tipo de cambio de 25% en el año, lo cual indicaría que va a estar bajo, digamos, la variación del tipo de cambio oficial, es un problema porque podría atrasar el tipo de cambio. Mientras tanto tenemos un déficit fiscal importante, está previsto, presupuestado en el 4,5% del producto, o sea que es un número muy fuerte, y a su vez hay un déficit cuasi fiscal del Banco Central que también se puede sumar al déficit fiscal, o sea que hay bastantes preocupaciones monetarias, así que yo diría que bueno, la combinación de ambos es la que nos hace llevar a nuestro pronóstico, que es con un modelo propio, que nos va dando ese resultado por ahora. Esperamos poder corregirlo y que nos aproximemos más a lo que dice Guzmán, pero por ahora lo vemos difícil. Lo ven difícil. Bien, hablando de este escenario, una pregunta que tiene que ver de fondo con las causas. ¿Por qué tenemos inflación crónica de 2 dígitos hace más de 15 años en Argentina? Bueno, básicamente desde el año 1945 que tenemos inflación, salvo algunos años de la convertibilidad donde no hubo, pero el resto siempre hubo inflación porque el gasto público es muy grande. Y en esa época de la convertibilidad también se financió, aunque con dólares del exterior, que después hicieron difícil la salida de la convertibilidad una vez que Brasil devaluó 40% el real en enero del 99. Evidentemente, nosotros tenemos este problema que es producto de un desequilibrio fiscal permanente, financiado inadecuadamente, y que es lo que provoca un aumento de precios. Y no porque tengamos una economía más brillante o menos brillante, tenemos inflación. Por ejemplo, Bolivia no tiene mucha inflación, lo mismo que Chile, por ejemplo, Perú. O sea, mucho depende de cómo es las condiciones macroeconómicas. En eso estamos de acuerdo con lo que dijo Martín Guzmán, de que el problema de la inflación es un tema de balance macroeconómico, de las variables macroeconómicas generales. Entonces, bueno, eso va a ser, es el problema de Argentina. Es decir, que hemos gastado más de lo que nos ingresó y la forma de financiarla, bueno, es debatible dado estos resultados. Ahora lo llevo a la coyuntura, a las noticias de los últimos días y preguntarle por las iniciativas y medidas que ha tomado el gobierno nacional, por ejemplo, el control de precios y la sanción a algunas de las empresas de consumo masivo que suelen abastecer las cadenas alimenticias. ¿Usted cree que esto es efectivo en el tiempo? ¿Qué historial tenemos en relación a ello? En general, todas las medidas de control de precios y acuerdos de precios son todas coyunturales, o sea, de valor en el corto plazo, sirven como un equilibrio momentáneo, pero no solucionan el problema básico de la estructura o explicación de la inflación, que más bien tiene que ver con lo fiscal y lo monetario, más que el acuerdo de precios entre empresarios y sindicalistas y el gobierno, tiene que ver con desembolsos inadecuados en la parte fiscal, básicamente financiada por el Banco Central. Ahora se está llegando a esos acuerdos, pero hay muchos que son precios que están congelados de las tarifas del servicio público y que ahora se habló de que se iban a empezar a mover de alguna manera. También hay muchos precios del sector privado que están congelados, están en la lista de precios máximos y en consecuencia también se pueden llegar a mover. O sea, y ahí es bastante lo que según los empresarios que hablamos nosotros es lo que le faltaría. O sea que todo eso es lo que también nos explica por qué podemos calcular una inflación mayor al 29%
en el año, ¿no? Que va a ser mayor que la que dijo el gobierno. Es posible que este año, como suelen decir algunos analistas, los precios viajen por el ascensor al hablar del nivel de aceleración y los salarios por la escalera, o va a ser como dijo el ministro Guzmán, que probablemente los salarios se actualicen 2 o 3 puntos por encima de la inflación. Bueno, puede ser. Lo que pasa es que también la inflación puede ser mayor que la prevista por el mismo ministro. Entonces ahí va a venir un reajuste. En general, las distintas paritarias, que hasta ahora no hay muchas, cerradas, están dando aumentos importantes de 25, 23% o algo así, pero válidos por unos meses, válidos, por ejemplo, hasta mediados de año o hasta septiembre, y después se verá, digamos, qué número a seguir si la inflación fue mayor. Entonces hay como una cierta incertidumbre acerca de la inflación que va a ocurrir este año y por lo tanto los distintos componentes del juego, los empresarios y los sindicalistas, juegan, digamos, a un acuerdo, pero dejando abierta la puerta al gatillo para poder hacer un ajuste mayor en el caso de que la inflación se dé de distinta manera que la que está, digamos, calculada por el gobierno. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque ya está, digamos, previsto en los distintos acuerdos que hay de paritaria, ¿no?